Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por señal 47 Telefónica del Sur y también por la señal 53 y Net América Televisión en Ancud. Todo ello por Canal del Sur. Bien, junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Javier Cabello, vamos a iniciar un interesante diálogo con nuestro invitado. Él es ancuditano, estudió en la escuela anexa, la educación básica, la educación media en el Seminario Conciliar, hasta tercero medio, y el cuarto medio en el CIA de la Estrella del Mar de Ancud. Él es don José Miguel Alejandro Oyarzún Pereira. Estimado Alejandro, bienvenido a nuestro programa. Junto con Jorge y Javier vamos a llevar una conversación más que un interrogatorio o una entrevista para que nos relajemos en una amena conversación. Y quien va a iniciar el diálogo es mi querido amigo Jorge Carrasco. Muchas gracias, Boris, aunque tú ya lo iniciaste ya. Exactamente. Te damos la más cordial bienvenida, Alejandro. Muy contento de que estés acá porque nos sentimos felices cuando llega gente ancuditana. Obviamente que también llega gente que es de fuera y se ha quedado acá en nuestra zona. Ahora, yo lo que puedo recordar es que nos encontramos en la feria con Alejandro y dijimos que podíamos hacer este programa y conversar sobre muchas cosas que pasan en Ancud. En primer lugar, preguntarte cómo estás hoy, cómo te sientes hoy día en el programa, Alejandro. Muy buenas noches, agradecido que me hayan dado la oportunidad de estar en su programa. Gente que conozco un buen tiempo, en el caso tuyo, Jorge, el Boris también por su oficio, ahí el amigo poco, pero me dice que fuimos casi vecinos. Sí. Así que es grato para mí porque si bien es cierto, nos encontramos en la feria y por los años que nos conocemos, tú y yo algo hemos hecho por esta comuna, en nuestras áreas. Yo del largo tiempo que he sido dirigente y actor de esta comuna, he hecho bastantes cositas y bueno, para mí una satisfacción, si ustedes lo desean, poderlo compartir. Antes que sigan el diálogo, voy a señalar que Alejandro es presidente de la Federación Provincial de Sindicatos, FEPROSICH, de la cual fue fundador en el año 2002, reelecto en 2023, también es dirigente de la Junta de Vecinos de la Población Remodelación Eduardo Frei, desde febrero del 2023, y así sucesivamente. Así que, Alejandro, tú te has destacado como un vecino ancuditano y has aportado en distintas áreas, pero nosotros queremos empezar con los estudios y un poco el deporte también, esa primera etapa en la escolar, en la anexa, en el seminario. Perdón, déjame agregar algunas cositas ahí a la pregunta que hace Jorge. Y bienvenido también, Alejandro. Mucho Gracias. gusto. Y fuimos vecinos, somos todavía. Sí. Sí, en la América, y Olegario y Muñoz. En el seminario, que son dos de los colegios quizás más emblemáticos que ha tenido Ancud también. Entonces, un poco si puedes tocar ahí tu experiencia en esos establecimientos educacionales también, además de, bueno, cómo te has ido formando como dirigente. Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de la escuela anexa, de ese primero a octavo básico. El otro día, gratamente, me encontré una ex profesora que fue mi profesora de primero básico. Nos encontramos ahí en un local comercial y la escuela anexa en esos años marcaba. Era un privilegio poder estar en esos años en ese colegio. Y yo recuerdo que había un director muy estricto que implantaba las reglas del juego ahí para los estudiantes, don Orlando Rojas, que para descanse, y la subdirectora era la señorita Eufemia Andrade, muy conocida aquí, era tía de Teófilo Andrade, que es más conocido como Tofi, y ella era la subdirectora. Y en esos años era un colegio que daba la posibilidad de estudiar de primero básico, de kinder hasta octavo. En esos años no había el pre-kinder, sino que era
kinder hasta octavo básico. Y posteriormente, bueno, nos licenciamos con varios compañeros porque habían 2 octavos. Yo salí del octavo B, nos licenciamos y de ahí yo me fui al seminario. Me fui al primero C, A, B, C. Algunos decían que era el peor primero. De hecho, parece que las estadísticas fueron así porque llegamos a una cierta cantidad de alumnos y pasamos a fin de año solamente 13. Así que imagínate, una buena cantidad de alumnos. Pero en ese tiempo, cuando yo iba al seminario, su rector era el padre Percy. Y el inspector general, don Homero Busto. Y también ahí me encontré con el inspector don Juan Mancilla, de la familia de los Mancilla, de arriba de la calle Pueto, y don Emilio Cubate. A él lo conocía por el tema del básquetbol, recordado, seleccionado de básquetbol en su época. Y así, ahí salí, hice hasta mi tercero medio y posteriormente pasé a cuarto, pero no lo realicé ahí porque empecé a trabajar. No sé si sería error mío o no. Empecé a involucrarme en el mundo laboral. Me involucré en varias mini empresas por ahí, incluso tuve la suerte de ser parte también como inspector en esos años de la escuela hogar. Cuando ya la escuela hogar estaba en retirada arriba de donde hoy día está edificado el Bicentenario. Los niños fueron trasladados de un local de Lorca Ocra, donde hoy parece que donde estuvo el Hogar de Cristo. Ahí llegamos, ahí yo estuve 3 años. Posteriormente, en el año 82-83 llegué a Chilolac. Y en Chilolac hice mi vida laboral, pues ahí estuve 23 años en Chilolac como temporero y contratado a contar del año 95, y el año 97 empecé en el mundo sindical. ¿Por qué abrazaste el mundo sindical, Alejandro? Lo que pasa que en el colegio seminario yo tuve la suerte de ser presidente del centro alumno del colegio seminario. Y yo creo que por ahí saltó esa inquietud de hacer cosas. Después yo llegué a Chilolac, y en Chilolac, si bien cierto, y lo destaco y quiero recalcarlo, en esos años, yo creo que era la única empresa a nivel de país que se daba la posibilidad que los temporeros, que se le llamaba, que algunos, porque yo mi primera temporada fue de 2 meses, la segunda 5 meses y la tercera temporada de ahí era 11 meses, 30 días o 29 días, según cómo era el calendario, si caía 30 o 31. Y en ese tiempo a mí me tocó representar a los temporeros en la época que se negociaba. Nosotros negociábamos paralelamente a lo que negociaban el sindicato y con sus trabajadores de planta. Perdón, en ese tiempo la Chilolac era cooperativa. Cooperativa. Y cuando yo llegué, su gerente era don Enrique Westermayer. Y con él yo tuve unas par de negociaciones con otros compañeros más, y posteriormente don Enrique Westermayer dejó la gerencia, llegó don Eduardo Invernice, que en paz descanse, que fue el hombre que entró a modernizar, por decirlo entre comillas, Chilolac, agregar otros productos, porque en el tiempo de don Enrique Westermayer era lo tradicional, queso, mantequilla. Queso en distintos formatos, y la mantequilla solamente era en cuarto. El octavo apareció cuando llegó Eduardo Invernice. La leche también. Y la leche en botellita, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y teniendo el local acá abajo en el centro. Y ahí con don Eduardo Invernice me tocó negociar como en 2 oportunidades, porque se negociaba en esos años, la ley decía que era de 2 años la duración de las negociaciones. Entonces, paralelamente nosotros negociábamos como temporeros, y eso a nivel de país no se daba esa situación, solamente en Chilolac, aquí en Ancud.
Mira. Y tuve esa suerte de ser parte de esos procesos. Bien negocié con el gerente subrogante, don Eduardo Holberg, que en paz descanse, que también fue parte de la Chirolá como veterinario y hacía la labor también de su gerente. Y así, hasta que me contrató, cuando llegó a la gerencia, don conocido acá de Ancud, de la familia, don Rolando Orlo, de los Orlos Dunque. Don Rolando llegó allá a Chirolá y él llegó a la gerencia. Y en ese periodo de que llegó don Rolando, yo fui contratado, que fui el año 95. Y el año 97, que fue periodo de elecciones, me pidieron que yo me presente como candidato y fui elegido. Y la única vez que no fui elegido fue, no me acuerdo qué año, y terminé cuando Chirolá quebró en el año 2007. Ahí terminé como secretario de la organización de trabajadores. Me tocó vivir el proceso de quiebra, donde en esa oportunidad tuvimos que buscar un abogado, que fue don Julio Álvarez Pinto, que nos representó. Y también paralelamente, estando en Chirolá, apareció lo que ustedes me mencionaban, la FEPROSICH, que fue producto de una escuela sindical que se hizo en esos años, donde participaron como 11 sindicatos, de aquí a Ancud eran 6, y el resto vino de Castro para acá. Y ahí conocimos el mundo de los salmoneros, en esos años, 2000, 2002. Y el 21 de marzo de 2012 formó la federación. Y su primer presidente fue un salmonero, don Patricio Godoy Méndez, que pertenecía a la empresa en esos años de cultivos marinos. Yo era el secretario y su tesorero, don Luis Pérez José, que hoy día está radicado en la ciudad de Puerto Montt. Y así llegué al mundo sindical a través de Chirolá, federación, y en el 2004 tuvimos la oportunidad, porque nos afiliamos a una confederación campesina, a nivel, una federación que se llamaba Nehuen de Santiago, y a través de eso llegamos a la CUT como afiliados. Y en el año 2004 hubo proceso de elección. Nosotros presentamos candidatos, nos asociamos con los profesores de esos años, que también pertenecían al CUT, y tuve el privilegio de dirigir un periodo la CUT provincial de Chile. Y posteriormente, bueno, del 2007 en adelante, salí de Chirolá, como ya conocía en los medios de comunicación, con mi amigo, que le mando un saludo, Luis Muñoz Asensio, hicimos una pequeña asociación por ahí y empezamos a trabajar en radio, la posibilidad de la Radio Budeto, de empezar a transmitir como único medio las series menores de la liga en ese tiempo, la Liga Saesa. Ahí conocimos hoy día ya los hombres que son grandes, entre ellos, Claro. tu sobrino, Sebastián Carrasco, para que sepa Sebastián. que igual. También hoy día, también algunos deben recordar a Patricio Arroyo, que estuvo jugando, a su hijo cuando eran pequeños. Ignacio Arroyo. Y, sí, el Patricio y el Ignacio. Hoy día un hombre también que es grande, un conocido hijo de Néstor Cárdenas, el Platachín. Que La hacienda más. Ajá. Y así entre otros. ¿No? Son grandes. Cuando eran chiquititos nosotros los transmitimos con mi amigo Luis Muñoz, y después se integró al equipo Ricardo Vidal, el Zapito. También fue parte de ese proceso. Ha hecho un largo recorrido por distintas áreas, Alejandro. Yo Y me igual- faltó una cosa. y te faltaron seguramente varias más, pero Sí. antes de pasar a todas estas otras áreas, sobre todo en el tema sindical, quisiera que igual que recordáramos, porque has hecho una linda mención de muchos personajes ancuditanos que son parte de nuestra historia, y entre ellos mencionaste igual varios basquetbolistas. Recién nos estás dando a conocer esto, que todos estábamos ligados por el tema del básquet. Sí. Tú también tuviste un mundo también de selección de básquet, participaste como jugador, Sí, yo... antes de llegar al arbitraje. Sí, yo en la serie menores tuvimos la suerte los dos, ¿cierto?, de participar en una selección que lo dirigió don Luis Ulloa. ¿Recordás el entrenador? Y también fue parte tu padre en esa, también apoyaba a don Arnoldo en esa selección.
tuvimos la suerte de jugar acá, fuimos a Calbuco, fuimos a Puerto Montt. De los chicos que me recuerdo, ahí había un Washington Ulloa, parece, algo así, estabas tú, Juan Carlos Flores. Y claro, ahí fue mi inicio como acercándome al Baggio. Bueno, mi colegio, la Anexa, también jugué algo. Fui seleccionado del colegio, pero no había tanta competencia. Pues bueno, se hizo una selección en ese tiempo del presidente, mira, que yo recuerdo de la Asociación de Básquetbol, era don Arturo Cid. El hombre que juega ping-pong. ¿Ah? En esos años. Y hizo una selección porque llamó a todos los que les gustaba el básquet. Y ahí fuimos, se juntó cualquier cantidad de jóvenes, y de ahí se hizo una preselección, y esa preselección la empezó a dirigir don Luis Ulloa. Y ahí quedamos como 12 personas que anduvimos. Posteriormente, como dices tú, claro, a través de esa situación me involucré en el colegio de árbitros. En ese tiempo lo dirigía, estaba dentro, su profesor era don Orlando Núñez, que en paz descanse, y también apellido Calisto, Collito Calisto le decíamos. Don Collo Calisto, sí. Claro, don Juan Antonio Concheo, don Carlos Díaz, don Ronald Show, su señora, que estaba en esos años. Y tuve la suerte de participar, hice pareja con don Gustavo Ojeda, que era uno de los más longevos ahí del mundo del arbitraje, con lo más nuevo don René Saldivia, también de recuerdo hicimos con Alexis Latorre, que también estuvo haciendo arbitraje, y producto de eso después llegué a la radio. La primera posibilidad de llegar a una radio fue a través de don Alfredo Barriga, que en paz descanse, locutor en esos años de la radio San Carlos. Posteriormente ahí... ¿A los programas deportivos llegaste? Sí, un programa que se llamaba Vigencia, y yo salía a buscar notas deportivas. Yeah. Y así me fui involucrando hasta que se dio la posibilidad que don Luis Ojeda necesitaba un puesto de cancha en la radio San Carlos. Luis Ojeda Matato. Matato. Yo recordaba Matato. Y hicimos puesto de cancha con don Martín Mayer. También. Y de ahí estuve con él y tuve la suerte de mi primera final de básquetbol de la Di Mayor, tanto en Ancud, con Valdivia en ese tiempo, cuando jugaba el Chumilla Siger y otros más de Valdivia, y aquí en Ancud estaba en esos tiempos Coco Enrique, Julio 87, Córdoba. por ahí, ¿no? 87, sí, 88, 87. ¿Cuánto este era el que venía afuera? Se me olvidó el nombre. El refuerzo era Harold John. Acá en Ancud y posteriormente en Valdivia. Y en Valdivia yo tengo muy bonito recuerdo porque los medios de comunicación... ¿Tú estabas en puesto de cancha ahí? Yo estaba en puesto de cancha en la radio. Esa fue la final con la Católica. Con Valdivia, sí. No, con Valdivia, con Deportivo Valdivia. Yo la primera final con la Católica no estuve. Yo fui la segunda final. Y fue muy precioso allá. Y lamentablemente en esa transmisión final fuimos dos medios de comunicación a nivel local, la Estrella y el Mar y nosotros, como Radio San Carlos. Y por situaciones paralelas del oficio que hacía en esos años, don Luis Ojeda, que era don Luis Matato Ojeda, el jaranero, que tenía una actividad musical, él no pudo. Y fuimos como relator don Jorge Hueco. Yeah. Él fue el que relató allá y como técnico el don Rolly Calderón, que en paz descanse, y el que les habla. Y era impresionante porque no era Ancud, que estaba al frente de donde me tocó puesto, hasta abajo, el borde de la cancha, sino era Chiloé. Chiloé llegó allá a Valdivia. Se llenó el Coliseo. Se llenó el Coliseo. Llegó gente de todo Chiloé, no era solamente Ancud, sino que Chiloé. Y después cuando ganó por 6 puntos,
la locura. Buena memoria, Alejandro. Yo recuerdo de chico, pues, de los 10, 11 años que tenía, de escuchar la radio y teníamos un cassette grabado con la final y lo escuchábamos cada ciertos años con mi hermana, me acuerdo, porque uno se emocionaba de ver ahí la transmisión de los partidos. Pues. Y después cuando el equipo llegó acá a la plaza y toda la gente por todos lados, fue muy bonito recordarlo. Fue una locura en Valdivia. En ese tiempo se hacía más dificultoso poder desplazarse porque se hacía a través del cable, no como los inalámbricos que se utilizan hoy día. Claro. Y tuve la suerte de hablar con casi todo el equipo que participó. Mucha emoción, mucha emoción. Sí. Yo recuerdo, me llegó mucho la conversa que tuve con Coco Enrique, cómo lo sentía, y siento que Coco Enrique no era de acá, pero Sornino. Sí, se emocionó ese hombre. Me pidió cada rato disculpas porque no le salían las palabras, porque estaba muy emocionado, muy emocionado por lo que se vivió ahí y por la gente, porque de repente se hacía dificultad, porque estábamos tranquilos, de repente alguien que se lo llegaba a abrazar, se prendía en el cuello de los jugadores, pero era parte de lo que se estaba viviendo en ese momento. Alejandro, ¿esos registros están o...? Sí. Debe estar grabado. ¿Sí? Debe estar grabado en la radio. En la radio. Bueno, hoy día la radio Pudeto, pero en ese tiempo era la radio San Carlos. Sí. Están en los archivos de la radio. Y después, bueno, seguimos. Y también a mí me tocó la época mala de Deportes Ancú. Sí, pues también estuvimos transmitiendo cuando Ancú no pudo jugar acá y hacía local allá en Castro, en el gimnasio de Castro. Esta etapa no la recuerdo mucho. ¿No la recuerdas tú? No. Sí, pues. ¿Por qué pasó que no podía jugar acá? Ancú, porque siempre Ancú ha sido bastante aguerrido entre la gente y fue castigado y tuve que irse para allá a Castro, y allá entre los jugadores que yo recuerdo que era jugador nacional era Pepe Torres. No sé sí, jugaba por la Australia. Sí, y después llegó como refuerzo a Ancú. Sí. Y él siempre conversábamos. Y ahí siempre ellos pusieron mucho de su parte, mucho de su parte en el sentido de poder cumplir con los partidos. Lamentablemente se vivió en esos años una época mala, porque no había muchos recursos, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, el básquet aquí en Ancú, a mi criterio, y eso de repente yo tengo, los que hemos seguido el básquet, tu papá fue basquetbolista, tu hermana basquetbolista, tú también, tu familia. ¿Él trató de jugar al básquet? No, sí jugó. ¿Todavía juega? No, sí jugó. Todavía juega. Yo, lo que conocemos harto del básquet, yo dije que en mi época entré al gimnasio en el año 1976, el gimnasio fiscal, cuando había un reloj, un solo reloj, no el reloj que hoy día. Mira, me acuerdo la marca. Sí. El reloj Bodet. Bodet, algo así. Ahí está ese reloj. Y se jugó el primer nacional de básquetbol acá, donde el campeón fue Punta Arenas. Fue Punta Arenas. 76. 76 Nacional Juvenil, y una Nacional Juvenil. Y Ancú salió quinto. Pero Ancú siempre... Acuérdate de algunos jugadores, Alejandro. A ver, los refuerzos. Mario Negrón, que después estuvo hace un tiempo conversé con él cuando lo entrevisté como entrenador de Español de Osorno, cuando en la liga. Los hermanos Mediger, que hoy son los dueños de la Yanquihue, sí. De los locales, Luis, Cuate, que todos le decían Cuate, pero es Cubate. Sí, el que fue carabinero y mayor, no me acuerdo qué cargo, Oyarzún, que le decían de apodo Chupito, de arriba del sector de Borque Solar. Entre ellos así me recuerdo. Carlos Rojas, y ahí no recuerdo mucho quién más. Pero siempre el básquet ancuditano ha estado ahí, pero siempre me ha llamado la atención que ha sido reforzado. Sí,
A lo mejor muchos se van a enojar conmigo, quiero decir que, claro, si Ancud ha sido reforzado, si hoy día es cosa de ver lo último. Yo no, bueno, por las circunstancias personales no he podido acercarme al Baggio, pero lo escucho siempre, lo veo y ¿cuántos chicos de Ancud hay acá? La mayoría viene de afuera. Pero Alejandro, dime, los clubes generalmente se refuerzan. Sí, pero Los acá, clubes en general, digamos. pero acá uno dice es una buena, digamos, ¿cómo decir? Una buena, porque cuando empezamos el año 76 hubieron muchas circunstancias de Baggio, Ya. incluso un cuadrangular de Fuerzas Armadas acá, donde ahí en esa época empezamos a conocer los extranjeros. Vino la escuela de aviación, la escuela militar, la escuela de carabineros, la escuela de marina, y en ese año, bueno, estaba el grupín acá, el grupo de instrucción, y ellos representaron a Carabineros acá y fue reforzado por unos norteamericanos y también los de afuera trajeron sus refuerzos. Y en ese cuadrangular salió campeón, digo, Ancud, representado por Carabineros. Pero en todo, lo que yo recuerdo también, después se vivió un nacional de básquetbol adulto, que aquí Ancud salió campeón, pero no fue reconocido, que se le quitó el campeonato. Por mala inscripción de ese fue jugadores. un nacional extraordinario. Sí, por mala inscripción de jugadores. Sí, porque Caco Suárez estaba inscrito en Santiago. Era un Exacto, cubitano. en Cubitano. Ya. Y en ese tiempo, ¿quién eran los refuerzos? También Manuel Herrera, Oliva, y los locales, los que recuerdo, Caco Suárez, que estaba mal inscrito, los dos hermanos Chaguán, Tellico. Pellico, los Chulba, Beto Chulba, eso. Y el resto, todo afuera. Sí, pues. Y aquí en Ancud tienen un buen semillero. Sé que hay gente Sí, sí. que practica el Sí, es cierto. Sí, lo único, mire, lo legítimo, local, y acá un recuerdo especial al liceo y a seminario, cuando eran los clásicos, cuando se hacían los clásicos estudiantiles, ahí sigue gimnasio Ahí sí que lleno, po. lleno y lleno. Ah, Ese un era saludo clásico, especial ahí que me viene a la memoria a Teófilo Cárdenas. Él jugó por el liceo. Carlos Sey parece. Igual. También. Igual que le decían. Y hay un jugador en esos años estudiante que un año jugaba por el liceo, el otro año jugaba por el seminario. ¿Quién era? Don Alex Wolf. Eso, y ahí sí eran puros ancuditanos, porque era estudiantil. Y a gimnasio lleno. Lo que hoy día lamentablemente no se ve en estos encuentros estudiantiles en esta época, pero en eso yo recuerdo, claro, que alguna vez, yo estoy en el liceo también y claro, eran los clásicos, pero hubo un momento en que hubo una pelea así más o menos grande, típica de esas competencias, y se suspendieron esos clásicos por mucho tiempo. Sí. No sé si luego de ahí ya fue, claro, yendo para abajo todo lo que eran los campeonatos estudiantiles, porque realmente era, bueno, todos los que estudiábamos íbamos ahí a hacer la barra correspondiente. Sí, no, sí. Era muy entretenido, muy efervescente Yo el jugador el mundo de esos tiempos. que me recuerdo y que resaltó porque era, en ese tiempo se le hizo un tremendo daño porque aprendió a jugar abajo la tabla, Kurt Krieger, por el liceo. Era la más alto en su época como estudiante y lo hacían jugar debajo en la zona pintada, como se le dice hoy día. Producto de eso, cuando ya... Alejandro, ¿igual fuiste entrenador? Sí, fui entrenador de básquet laboral. Antes que cuente su historia de entrenador, vamos a ir a un breve corte porque se nos pasó volando la primera media hora. Así que, estimados televidentes, mediodía, medianoche, va a un breve corte, vamos y volvemos. Gracias. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, chilote de corazón. Chilote silvestre nació en el año 2009.
como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía Medianoche. Vamos a continuar con esta interesante conversación. Le vamos a dar el pase a Alejandro porque él iba a contar su historia de entrenador de básquetbol. Así que, Alejandro. Sí, fui entrenador de básquetbol de Chilolán, el básquetbol laboral. Para los años siempre tengo mala memoria en ese sentido. Pero sí... tuve la suerte de dirigir un par de años el básquetbol laboral de Chilolac y también tuve la suerte de ser campeón. Hay uno de los conocidos que estuvo en el equipo. Incluso cuando yo empecé en el básquetbol de Chilolac, un jugador, Edwin Jiménez, que fue trabajador de Chilolac y jugador del Chilolac de ese tiempo, de los clásicos Chilolac de la liga. ¿Ah? Y él era trabajador y también participó, incluso llegó un trabajador, dos hermanos, Rolando Marge y Carlos Marge, que fueron trabajadores de Chilolac y que también jugaron por Chilolac en la liga del básquet. ¿Y ellos también estaban en la competencia laboral? No, porque eran federados, no podían, pero sí de repente hacíamos cosas entre nosotros, entre secciones, y ellos representaban sus secciones y jugábamos en el gimnasio fiscal. Alejandro, eso es muy interesante porque había competencia laboral y en paralelo estaba el de la asociación. Sí, en ese tiempo había sí, mucho básquetbol. Mucho básquetbol. Mucho básquetbol. Incluso en esos años, se me pasó algo, yo quiero ser un profesor que hizo mucho por los niños, fue el profesor Don Fidel Sánchez. Yo lo conocí ahí en la escuela hogar. En la escuela hogar. Sí. Y en esos años, él estaba a cargo de la escuela hogar y como yo trabajé en la escuela hogar como auxiliar y después como inspector, me hacía participar mucho, lo acompañaba tanto en el gimnasio en esos años que había competencias de series menores entre los escolares. Sí. Participábamos afuera, en Chacao, en varias partes, sectores rurales, y iba a la escuela hogar a participar. Y don Fidel Sánchez, ahí está. Y cualquier día de la semana y a cualquier horario. Hoy día no se ve eso. Si no me pagas ahora, no voy. Pero en esos años era por amor a los niños, por amor al básquet, amor de formarlos. Y tengo en ese recuerdo don Fidel Sánchez. Y bueno, en Chilolac nosotros había básquet laboral, nosotros hacíamos nuestras competencias en los aniversarios. También jugábamos mucho baby fútbol
En esos años había mucho baby fútbol. Hubo un campeonato que destacó mucho acá en Ancud, de baby fútbol, y que lo hizo en esos años cuando llegó la ferretería La Vasconia, de Paco Mayagaray. Participaron más de 50 equipos de baby fútbol en Ancud, y entre ellos nosotros los Chilolacos. Mucho baby fútbol. Y después, posteriormente, el que hizo mucho baby fútbol laboral fue Heriberto Díaz. Pellico. Baby fútbol laboral. Nosotros tuvimos la suerte de salir campeones también. También paralelamente se hacían campeonatos de las cajas compensaciones la Araucana, también de empresa. O sea, se jugaba en esos años mucho baby fútbol. Y nosotros tuvimos la suerte de ser el campeón, y producto de eso fuimos a participar a Río Negro, y de Río Negro ganamos el campeonato regional y nos dio el derecho de ir a jugar un nacional a Angol. Ahí conocí a don Víctor Merelo, que era mediocampista en esos años de Cobreloa. Llegó Víctor Merelo jugando por un equipo de Zona Norte. Y eso, bueno, tengo muy buenos recuerdos del barrio laboral, del baby fútbol, y todo lo viví a través de Chilolac. De Chilolac. Se me escapó algo en la retina en este sentido, o sea, cuando ustedes me preguntaron del colegio de la anexa y después seminario. Yo llegué a seminario y tengo muy grato recuerdo también, porque ahí también llegó a estudiar mi hijo. ¿Al seminario? Sí. Al seminario. El seminario mi hijo él estudió en un colegio particular, los Patitos Buenos, que le llamábamos en esos años, que quedan los Alerce, y ese colegio era de primero a cuarto, de quinto a cuarto, o sea, de kinder a cuarto. Quinto, sexto, séptimo, octavo, en el seminario lo hizo mi hijo. Después primero y segundo medio lo hizo en el seminario también, y después tercero y cuarto lo hizo en el liceo, y después sus estudios superiores en la Universidad Austral. Pero seminario es parte de nuestra familia, tanto de mi hijo como yo también hice mi educación media, y bueno, recuerdo el seminario. Usted también, estimado Alejandro, tú eres folclorista, fundador del conjunto folclórico, valga la redundancia, Aitué, de Ancud. Cuéntanos esa experiencia. Muy bonita la experiencia. En esos años, Chilolac, en la mano de don Eduardo Burgos Digen, él fundó un conjunto folclórico que nació de Chilolac, con gente también de afuera. Y después, paralelamente, se descolgaron algunos integrantes de ese conjunto y se formó otro conjunto que ahí nació Aitué. Un 25 de marzo del año 2003, 2004, no me acuerdo bien. Y claro, lo formamos con 12 personas. Con 12. 8 cantamos, 4 bailarines. Y participamos en diferentes peñas acá. Y una de las peñas muy recordada, que está frente a la plaza, hoy día donde está el Banco Chile, parece. ¿Sí? Ahí estuvo una construcción que hizo don Roberto Peralta y familia, la Peña La Minga. 2 años consecutivos lo hizo, el verano, ahí estuvimos participando. Y también en esos años del folclore se hacían los encuentros folclóricos. Perdona, Alejandro, ¿tú eras bailarín entonces? No, yo cantaba. ¿Cantaba? Cantaba, ¿no? Cantaba. No solamente en la lucha, sino que cantaba. ¿Ah? Y en esos años hacer un recuerdo a un personaje de la cultura ancuditana, el Pollito Soto. Maestro, te debe recordarlo, ¿no? Sí, el Pollo Soto, muy famoso a nivel nacional. A nivel nacional. Él era acá. Yo con mi mamá hace un par de días recordábamos al Pollo Soto, y también él era muy conocido junto a Tito Vera. Sí.
profesor de Piyuco. Piyuco, sí. Sí. Yo recuerdo igual a una tía, la tía Chela González, también bailaba con Pollo Soto. Lindo recuerdo hace Alejandro. Sí, y en ese tiempo se hizo, nosotros participábamos, hacía el encuentro folclórico en la Arena Gruesa en esos años, donde venían a participar muchos conjuntos de afuera, de casi todo el país, y posteriormente se salía de la Arena Gruesa y se venía acá a la plaza, al río en el salón del Cuerpo de Bomberos, segundo piso, donde se hacía la peña folclórica Pollo Soto. Se entraba a las 12 de la noche y se salía a las 6 de la mañana. No se sabía. No hay Sí, hora de salida. No había hora de salida, muy lindos recuerdos del folclore. Y también, como te decía, esa es la Peña La Minga, que también da la posibilidad de que pudiéramos desarrollarnos ahí como conjunto folclórico, no solamente nosotros, sino que muchos folclore de la gente de Ancud que tenía conjuntos, venían en esos años, era muy bueno el conjunto de Nalhue, sí, el conjunto Guayhuén, el Magisterio y otros más así, y nos dan la posibilidad, pues. Y ahí llegaron muchos folcloristas nacionales conocidos, uno que me recuerdo mucho, que hoy día estuvo que de Temuco y Nostroza. René Nostroza. Ahí estuvo. Entonces, ¿tú estás vigente todavía hoy? está vigente. Yo estuve hasta el año 2005, fui parte incluso fue un par de años fui presidente de ese conjunto, y hasta el año 2005 estuve como integrante, y bueno, lamentablemente en ese año 2005 salí del conjunto porque le tocó la partida a mi padre. Yeah. Entonces yo hice un receso y bueno, pasaron mucho y no volví, pero sí el conjunto folclórico Itué está vigente. Su directora, tengo entendido que su directora hoy día es la señora Marisol Levy, que en ese tiempo ellos llegaron, después que nosotros, de los 12 que nombré primero, llegaron ellos con su hermana, con la Francia y otros más, y hoy día ella está todavía dándole con don Carlos González, que es la acordeonista, y otros más que están dándole vida todavía al conjunto folclórico. Muy bien. Pasando a otro ámbito que ya habías comentado un poco en un inicio del tema de los sindicatos, eres presidente de la Federación Provincial de Sindicatos. Sí. ¿En qué consiste una federación? ¿Cuáles son los alcances que pueden tener los diferentes sindicatos no sé, en este caso de Chiloé? ¿Por qué hay que formar un sindicato? ¿Por qué la federación? Luego entiendo que también están las confederaciones, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Nosotros cuando formamos a la federación fue, como dije antes, producto de una escuela sindical que se vivió y que en esos años volvía a Ancud. Hoy día el actual inspector comunal del trabajo, don Manuel Muñoz, volvía que estuvo por el sur, y él se atrevió a juntarnos a un grupo de dirigentes, Chilolá y otros más, y nos propuso la apuesta de hacer una escuela, y producto de esa escuela nació la federación. ¿Y por qué nació la federación? Porque todos estaban dispersados los sindicatos, y a mí me tocó vivir una situación bastante especial. Yo cuando me hice dirigente Chilolá llamé a un personaje aquí a un abogado, no voy a dar nombre, a un abogado, no me pescó. Después, bueno, era secretario, después lo llamé como presidente del sindicato, tampoco me pescó. Y se formó la federación, lo llamé nuevamente, tampoco me pescó. Me pescó hasta cuando fui presidente de la CUT. Entonces eso me enseñó que las agrupaciones superiores a nivel de ciertas áreas son más escuchadas que de repente los sindicatos. Los sindicatos son escuchados, son para lidiar con sus empleadores en diferentes
situaciones, especialmente cuando hay negociaciones colectivas. Las organizaciones superiores, hoy día como la FEPOSICH, asesora a los sindicatos afiliados a través de una negociación, pero también abre puertas en otras áreas, con las autoridades más arriba, cuando se entraba en ciertas situaciones, abajo uno pesca el teléfono o el correíto, hoy día el WhatsApp, y puede acercar posiciones o tener reuniones a través de diferentes situaciones. Un poco como la federación es como hacerle la asistencia a los sindicatos de manera como individual de los problemas que ellos tienen, pero Sí. con un peso un poquito más grande por representación. Lo mismo de pasa con todos las los sindicatos. confederaciones. Las confederaciones son más de peso, las confederaciones, su labor es no solamente laboral, sino también política. Allá se conversa con políticos y otras áreas más. Pero las federaciones como la que yo dirijo, nosotros estamos preocupados, especialmente cuando se da esta situación de las negociaciones. Hoy día hay un... Yo a Gabriela le conversaba en la mañana que cuando nosotros iniciamos como federación, llegamos a tener casi 3.000 asociados. 3.000. Y hoy día, como está la situación sindical y la situación a través del mundo laboral, teníamos 400. ¿Por qué? Yo voy a poner un puro ejemplo. Nosotros en nuestra federación tenemos hoy día un sindicato de centro cultivo de la empresa Serma. Cuando yo los conocí, ellos eran Salmones Andes. Y después pasaron a ser Maestre. Y en un centro cultivo, cuando yo los conocí a ellos, trabajaban entre 20 a 25 personas. Para los centros cultivos donde se crían los salmones. 20 a 25 personas. Pregúntese cuánto trabajan hoy día. ¿Hoy día cuánto? Hoy día, Sí. 2 a máximo 5. ¿Por qué? Porque entró la tecnificación. Está automatizado todo. claro. Todo automatizado. Recientemente hubo una circunstancia. Fueron despedidos de esa empresa 23 trabajadores que hacían la labor de radaristas, que hacían la labor de vigilancias de los centros a través de ciertos puestos vigilar. 23. Muchos dirán, yo pregunté, oye, pero van a ser reemplazados porque hoy día apareció el mundo de los subcontratistas, ¿ah? Que reemplazan a muchos subcontratistas. No. La vigilancia está siendo controlada por esa empresa de ese Puerto Montt. Satélite. Ahí se vigila. 23. De ese tiempo, del año 2000 y tanto, que hoy día ha cambiado mucho. Las organizaciones sindicales cada día van siendo menos, se van achicando más. Porque como tú decías, la automatización ha reemplazado al... Muchos dicen, no, pues si siempre un ser humano tiene que apretar un botón. Pero antes habían 5 para votar, para apretar ese botón, hoy día con suerte hay uno. Claro. Entonces, nosotros los dirigentes tratamos de, en este sentido, de las organizaciones mayores, que los pocos que van teniendo posibilidades de negociar colectivamente pudieran tener buenas negociaciones colectivas. Y también hoy día uno se pregunta por qué hoy día todavía están vigentes los sindicatos. Porque de los inicios que yo empecé en el mundo sindical, y esto no lo digo por chirolear, sino que en las otras áreas, salmoneros, pesqueros, se formaron los sindicatos porque en este país hay empleadores buenos y empleadores malos. Y en los sectores salmoneros nacieron todos esos sindicatos porque lamentablemente eran salmoneros malos, o sea, empleadores malos. Cultivo marino, imagínense en esos años. 16 a 18 horas trabajaba la gente. Se destruyeron familias enteras, ¿no? Y los salmoneros en esos años, cuando yo lo empecé a conocer, se jactaban que pagaban el mejor sueldo del país. No. Entonces, producto de esa situación, la única manera de poder mejorar los sueldos era constituir un sindicato y abrir la posibilidad de negociar colectivamente.
Y eso no ha cambiado hoy día. Es una de las tareas que tienen las organizaciones sindicales, negociar colectivamente. Y desafortunadamente todavía no se puede negociar por rama No. de la economía. ¿Cómo es eso por rama? Solamente un solo sector puede negociar. Si Sí. tú te quieres juntar conmigo, que soy De áreas diferentes, digo. de un área diferente, no podemos. Porque tú eres pesquero y yo soy salmonero. Claro. Teniendo un espacio en común, que es son productos diferentes, pero vienen del mar, digamos. No se puede. Entonces eso atomiza más el proceso de negociación colectiva, o de las organizaciones sindicales también. Así es. Sí, hoy día nosotros tenemos esa preocupación. Gracias, bueno, al trabajo también que ha hecho el movimiento sindical desde la CUT hacia abajo, tenemos una garantía de que hoy día para las negociaciones colectivas hay un piso. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Que antiguamente uno empezaba una nueva negociación y empezaba de cero. Todo lo que tú habías ganado en la negociación colectiva anterior no te servía nada. ¿Ah? Si tenías un bono ahí de producción, empezaba de cero. Hoy día existe un piso. Ese bono de producción que tú estás graficado en plata, lo tienes ganado. Si tienes un bono, por decir una cifra de 50.000 pesos, lo ganaste en la negociación colectiva anterior, y anteriormente eran 40 y lo pudiste subir a 50, la tarea tuya es de que ojalá en esta negociación lo pudieras subir a 60, por dar un ejemplo. Antiguamente no, era cero. Hoy día, si no existiera ese piso, yo creo que las organizaciones sindicales se le haría mucho más difícil. Porque hoy día las negociaciones, en mi caso, que yo he hecho el papel de asesor, no solamente del mundo salmonero, sino que en varias áreas he tenido la suerte de asesorar, y hoy día viendo este piso, yo aconsejo que se enfoquen en lo principal. Y lo principal es lo que te llega al bolsillo mensualmente. Claro. No en el arroz graneado que uno popularmente le dice así. Y antes no, antes uno tenía que abarcar todo. No, hoy día tratamos de simplificar. Si no se puede aumentar el piso, bueno, enfoquémonos en lo que llega al mes, en el salario, en el ingreso que llega a aumentarle ojalá algo, porque eso no lamentablemente no es piso. El aumentar tu sueldo no es piso. Entonces ahí uno se enfoca. Otro de los grandes dificultades que tenían los contratos colectivos, que los sindicatos ponían como parte del contrato colectivo normas que están en el Código del Trabajo y que son derechos. Entonces eso te desgastaba en una negociación colectiva. Eso no tienes ni siquiera nombrarlo en un contrato colectivo porque es parte de tus derechos. Y eso costó harto que la gente lo entendiera. Y con el tiempo, como dice Alejandro, también se profesionalizó por parte de los trabajadores el negociar colectivamente. Sí. Ya no te sentabas así con un papelito, no, sino que con documentos fidedignos, por lo cual tú estabas pidiendo el incremento. Entonces la empresa ahí tenía que ponerle un plus para responder como correspondía, porque si él te decía no es 3, no, pero es 3,5, aquí lo dicen los antecedentes que usted me pasó. Eso fue muy interesante porque la gente tuvo que aprender a negociar colectivamente. Y lo que menciona acá Boris es que también a través de los años de mi inicio me viene a la memoria que los primeros contratos colectivos que a mí me tocó, valga la redundancia, negociar, uno mandaba y tenía la respuesta en su tiempo, era sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Claro. Nada más, así era la respuesta, sí, no. Y la mayoría era no. Todo era no. Posteriormente se fue cambiando, ese no tenía que ser argumentado. Sí. ¿Por qué no dabas? Se tiene que fundamentar. Fundamentar. Eso fue por ley. Sí, por ley se cambió. Eso fue un trabajo también del movimiento sindical, de poder presionar, y después, posteriormente, también a través de la historia, el movimiento sindical también ha tenido su participación en ciertas modificaciones de la ley laboral. Lo único que no hemos podido cambiar es, disculpe la expresión, el maldito 161, aunque eso... ¿Qué es eso?
es un artículo que te pueden despedir por necesidad de la empresa, pues. Ya. Y un artículo mentiroso. Sí, pues ahí inventan cualquier necesidad. Nomás Claro, porque yo aprendí una cosa, y no sé, parece que aquí fue en su tiempo cuando conocí a Boris, que me dijo, bueno, ten pendiente, pues. ¿Qué es lo que dice la carta de despido? 161 te da la oportunidad de rebatir esa situación. Pero si te colocan 161, inciso 1, no tienes nada que hacer. ¿Y por qué? Porque resulta que la ley le permite que despediste a uno que decía, no, es que este trabajador lo hacía con un lápiz. Ahora, al otro día contraté a uno que lo va a hacer con un computador. Y no tenía nada que no se adecuaba, no tenía se la adecuaba. condición técnica. Claro, pues entonces nada que hacer en ese Pero ahora sí sentido. que se pueden rebatir las dos causales. Claro, ahora, Sí. pero tienes que llegar a tribunales. Sí. Sí. Alejandro, finalmente, ¿cómo ves tú el impacto de la industria salmonera en Chiloé? Tanto la parte de aspectos positivos como negativos. Mira, yo cuando a mí me tocó en un año estar como presidente interino de la CONATRASAL, la Confederación Nacional del Trabajador Salmonero. ¿Ya? Y se hizo una campaña a través en esos años de una ONG que salió a decir 13 razones por qué tiene que desaparecer el mundo salmonero. Contaminación, una serie de cosas que van a argumentar eso. Y un medio de comunicación a nivel regional me preguntó si yo estaba de acuerdo. En esos años había una estadística que el mundo salmonero tenía casi 60.000 trabajadores, puestos de trabajo. Entonces yo dije esta respuesta: si a mí me da la solución que si en estas 13 razones, a lo mejor tiene valga la redundancia, razón, desaparecerla, pero a la vez deme la solución. ¿Dónde coloco esos 60.000 trabajadores? Desaparecemos el mundo salmonero y hoy día, y en ese tiempo, ¿dónde lo colocan? Nunca me dieron la respuesta. Porque históricamente ha sido la industria a nivel del sur que ha dado más puestos de trabajo. Hoy día hay 74.000 puestos de trabajo. Si se contradice con lo que yo digo, con lo de decir que antiguamente en un centro de cultivo trabajaban 20, 22 personas, 25, y hoy día trabajan 1, 2, máximo 5. Pero sin eso hay 74.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque de que nació el mundo salmonero, se han abierto más concesiones y hay más puestos de trabajo, ya sea directamente o indirectamente. Entonces, en el mundo salmonero ha tenido impacto dentro, que si uno puede discutir de que históricamente nunca han pagado bien, es cierto, porque hoy día, imagínense, salmoneras que facturan millones de dólares, no pesos, dólares, hoy día pagan un ingreso mínimo, 440.000 pesos. Y se busca a través de las negociaciones colectivas, de bono y otras cosas, subir esos 440.000 pesos. Subir el piso. Subir el piso. Entonces, imagínate. Pero sin de eso, igual ha tenido un impacto. Igual que en su tiempo, acá en Ancud, la industria pesquera, en su tiempo American Seafood, ¿cierto? American Seafood, donde tenía 2 plantas, una en la hinchada de Pudeto y otra arriba en la población Fátima. Sí. Que todavía quedan algunos vestigios por ahí, que hay una leñera, parece que se está ocupando ese espacio. Sí. Y después pasó a Mesamar. Y Mesamar, después Cataluña, y Mesamar tuvo un impacto no solamente en la situación de dar trabajo, sino en el apoyo del básquetbol. American Seafood también era auspiciador de... También, ¿se acuerda? ¿No? Y incluso me viene, mira, va a salir del básquet, me viene de memoria que cuando en esos años se celebraba la Semana Ancuditana, American Seafood participó en esos años en la actividad de la Semana Ancuditana, donde la reina de la Semana Ancuditana fue la señora Cristina Ojeda,
representante del American Seafood. Años, donde se hacían carros alegóricos, se pasaba muy bien. Era una semana, o más de una semana de actividades. Entonces tuvo impacto en la comuna, American Seafood, en el Bajío también en esos años. Después fue como Cataluña, a través de su gerente de turno. Y hoy día, todavía, han nacido otras empresas paralelamente, una de trabajo con erizo y otras empresas chicas también. Pero la mayor, aquí en Ancud, ha sido en sus tiempos cultivos marinos, que hoy día en los espacios está la salmonera Aysén, parece. Salmón Aysén. Sí, salmones Aysén. Cataluña. Y la otra empresa que también tuvo buena fue de un señor pariente suyo, parece, Bello. No. ¿No? Somos familia empresaria. Don Ardi Bello. No, yo soy Cabello. Cabello, ya. Hay que dejarlo claro. Don Ardi Bello también tuvo una empresa que también fue también en su tiempo. Tuvo mucha fuente laboral, entregó. Y en sí, haciendo un resumen, o sea, hoy día la industria, si bien es cierto el medio ambiente no lo han respetado mucho, eso es una tarea pendiente. Hay una tarea pendiente. Sí. Pero igual ha pasado, yo recuerdo American Seafood, lo mismo, era muy pequeño, que claro, yo andaba a muchos puestos de trabajo, pero también fue como que de repente llegó y se fue, ¿no? Es lo que yo recuerdo de niño, no sé. Y también, claro, la gente queda ahí... No sé si queda tanto rato como para que Alejandro cuente Sí. su historia. No, porque claro, quedaba la gente sin trabajo, entonces, Sí. claro, había momentos donde estaba ahí dando esta fuente de trabajo, pero de un rato para otro la gente queda sin pega. Yo tengo entendido que se han hecho recopilaciones, andan videos para ir de la gente de American Seafood. Un tiempo don Armando Gallardo hizo una recopilación, un video por ahí. Parece que siempre han tratado de juntarse los ex American Seafood, de los que trabajaron ahí, en esa industria. Y ahí trabajaron gente que yo me vi en ese video, aparecen muchos. Y entre ellos, alguien que hizo música acá, que fue funcionario público, que fue uno de los primeros cantantes que tuvo la orquesta, Ahí me pillaste, no sé. Black Junior. Fue bombero, era el hombre que con la voz hacía de locutor en los desfiles. A ver si lo recuerdan. Ronald Show. Ronald Show. Ronald Show aparece en una recopilación que hizo don Armando Gallardo. Don Ronald Show. Que también jugaba básquetbol. Y que jugaba básquetbol, Porque que fue árbitro de básquetbol. Fue árbitro de básquetbol. También. Sí. Claro. Y músico. Un saludo al Ángel Ali. Sí, un saludo a su señora. A su Bueno, hija. estimado Alejandro, Jorge y Javier, ya esta conversación muy interesante, muy ilustrativa además, Alejandro. El tiempo en televisión. Sí, en todos los medios de comunicación. Exactamente. Por lo tanto, vamos a darle el término a nuestra conversación. Reitero, las gracias por haber venido a nuestro programa. Lo mismo a Jorge y a Javier. Y a ustedes, estimados televidentes, bueno, dejarle la lección de ver nuestro programa y discutir en sus hogares estos recuerdos que cualquiera no los tiene. Por lo tanto, estimados televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.